Bienvenido gente a un nuevo video. Pues vamos a hablar sobre cómo abrir, cómo conseguir más gemas, cómo conseguir más petardos de prosperidad para conseguir esa skin o algo de la tienda, raza, o toda. Bueno, después vamos a hacer el video de la bolsa de prosperidad, que sería mañana, ya que obtengamos un poco más. Pero la racita quiere saber un poco a detalle porque hay muchos que se desesperan y más o menos darle pues una cifra. En esta cuenta lo vamos a abrir uno en uno, el lingote de fortuna y el tesoro de prosperidad. Claramente yo tengo dos cuentas que tengo casi parecido lo mismo, pero acá va a haber otra opción de abrir los lingotes, que tengo 45 y acá tengo 34 también. Entonces en las dos cuentas pues tengo la misma cantidad, entonces aquí en uno en uno y en la otra en 3 para que tenga una idea. Claramente los números que yo utilizo es en uno en uno, 3 en 3 y 10 en 10, 15 en 15, 25 ya cuando tienes un montón. Ok, para conseguir esos cofres recuerden pues hay que hacer claramente todo el evento solitario y el evento infierno de perdida al 2. ¿Por qué al 2? Porque ya el 3 te gastas demasiado. Entonces no vale mucho la pena. Ya depende si tienes mucho. Claramente yo dije que tenemos que conseguir entre 35, 40, 50 cofres para poder conseguir la skin esos 10 días o toda la tienda. Ahorita llevamos 34. Nos falta todavía mucho tiempo. Hasta las 10 de la noche se cierra el de este y se reinicia lo de los monstruos. Cuando se reinicia el otro monstruo, se reinicia también esto. Y ya volvemos a hacer los 18. Entonces, para la idea, te damos 34, a pesar de que te da 18 nada más la cacería. Por los eventos, ¿no? Que no hemos hecho muchos, pero sí podemos llegar a la meta de estar llegando. Pero como te digo, aquí claramente cada evento solitario, pues te da 2 aquí. Y ya con el otro, pues te da otros dos que vienen siendo 4, y así hace este completo, que en alguna ocasión lo hice, creo. Ya serían más o menos 8. Depende, ¿no? Depende de lo que tenga. Todo haciéndolo sin meterle dinero para conseguir más gemas ahorita y comprar y pues la tienda. Todo esto recuerden que se hizo con 20k de estrellas sagradas, más o menos, para conseguir la energía y un combo que nos dio. Y pues ahí está el video, como otros más consejitos que les dimos. Ahora vamos a ir primeramente a esto. Mayormente cuando tú abres un 1 en 1 te da más o menos entre 3 entre 3 petardos te tiene que dar. Entonces si no lo multiplicamos por 3 estos, pues son 102 petardos debería de salir. Nosotros vamos a ir en la parte de aquí. Ya tenemos 20 petardos. Entonces deberíamos tener entre 122 al momento de que nos salga. Si nos sale un poco más, pues mucho mejor. Pero la cifra más o menos que debes de tener es 100. Es que a veces varía, pues. Por eso les digo, a veces te da más, a veces te da menos. En uno. Y lo vamos a comprobar. Claramente aquí, como dice, te puedes tener la suerte de sacar 100 gemas, pero también aquí deberíamos de sacar con 11 más o menos, deberíamos sacar unas 1000 a 2000 gemas con 10. Entonces, tenemos 8900, deberíamos tener entre 10000 a 11000 gemas ahorita en este momento. Entonces, para que tengan una idea, más o menos entre 1000 a 2000 con 11 lingotes. Entonces ahí para que vaya llevando la cifra más o menos que ustedes saben. Entonces si tengo 100 son 20.000. Porque yo les dije que entre 1000 son entre 200.000 a 300.000 gemas. Si son 1000 lingotes. No sé cómo esté ahora, lo vamos a comprobar. Vamos a empezar con el tesoro de prosperidad. Recuerden que tenemos 20 en la tienda. La primera fuera. Prueba y salió 5. Ahí muy bien cuando sale 5, porque ya varía con el 3 que debe salir. Aquí está saliendo mucho 2. Aquí si ves, uy, un 10, muy bien.
Lo que yo les recomiendo cuando le estén dando así es que también a veces sálganse así otra vez, reiníciense o reinicien el juego otra vez para que le salga otra vez un 10 o un 5. Si ves que te está saliendo mucho uno, salte y métete otra vez. La idea, ves. Entonces yo a veces hago eso cuando me empieza a salir mucho 2 o nada, uno nomás. Y me reinicio otra vez y como que vuelve otra vez a darte un poco más, gente. Bueno, según yo, como te digo, debemos tener en 100 a 122 más o menos de petardos. Entonces 98 ya depende y por eso lo vamos a comprobar aquí. Eh, entonces la cifra de esto fue de 2.2 por cofre. 2.2 petardos por cofre. Valdrá la pena para que observe usted que le conviene más. Pero el 1 en 1 es depende pues de cada quien. Bueno, aquí les dije yo que teníamos 8900 gemas más o menos. Entonces la prueba es de 1 en 1 principalmente. Pero a mí me ha servido mucho porque te diste cuenta y salieron 1000 gemas. Entonces tuvimos 2000 gemas, lo que les había dicho. Más o menos la cifra estuvo correcta. 2000 gemas conseguimos con 11 lingotes. Entonces después vamos a abrir todo esto, gente. Las bolsas de prosperidad plus ultra raro. Ya sería un video para mañana. Bueno, pues no fue más o menos. Así lo vería un free to play normal. Por eso hago este video yo para que más o menos vea y que le convenga mejor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, tendría que salir lo mismo. Nos dieron 78 petardos, volviéndolo en 1 en 1. Ahora vamos a ver en 3 en 3, gente, si conviene más. Entonces, es que el 1 en 1 siempre ha servido en todas las categorías, pues, que ha salido. Aquí también teníamos 20 también. Entonces vamos a seguir. Entonces, si quieres ahorrar más, pues el otro número sería el 9, el 10. Pero vamos a observar, a ver. 5, la verdad, está soltando muy poco el 3, bueno. Ok, vamos a seguirle. 7, tendría que salir 9. 4. Después vamos a hacer otro video, raza. 12, así tendría que salir mayormente un 12, bro. Entonces, a como te das cuenta, está funcionando mejor el de el 1 en 1, bro. A pesar de que no está dando mucho, porque a veces GG le quita porcentaje. Pero me acabo de dar cuenta que está mejor el 1. Entonces 87 se consiguieron. Teníamos 20, 67 se consiguieron en esta. Entonces el 3 en 3 no está sirviendo. 8000 gemas tenemos que conseguir con esos 45. Tenemos 20.8k de gemas. Entonces tendríamos que llegar a 28k más o menos. A 29k. Pero ahora no lo vamos a abrir en 1 en 1, va a ser en 5 en 5, que es un número muy bueno que yo utilizaba hace mucho para conseguir bastantes gemas. Entonces ahí va bien y te das cuenta, 22k. Al otro, el 10 en 10 también muy bueno, el 15 en 15, veo nada. Entonces se va acercando a la cifra que te dije. Ahí va, 3k. Muy bien, mientras vaya saliendo más o menos entre 1000 gemas por cada tirada, está muy bien, la verdad. Ok, 500, vamos dándole. Pues va bien la cosa. Las cifras van correctas. Ok, de hecho aquí ya es ganancia mayormente porque eran 8k. Entonces ya tenemos un poco de ganancia aquí. Entonces, como te das cuenta, en 1 en 1 te sale bien, pero a veces en 5 en 5 te sale mejor.
Bueno, esa es la idea. Ahí ponme en los comentarios cómo lo abre usted, cuál es que le conviene mejor. Yo te estoy dando más o menos cómo lo abro yo, para que tenga una idea usted. No, a mí no me conviene así, yo lo abrí de otra manera, pues hazlo y ahí ponme en los comentarios. Yo estoy te dando un consejo más o menos que a mí me ha funcionado en uno en uno. No hay muchos cofres, hay pocos. Si a ti te gusta RAT, es un video para que más o menos sepa cuál te va a convenir más si lo abre en uno en uno o en 3 en 3. Entonces, por el momento va ganando uno en uno. Recuerde, el monstruo que te da más bolsa de prosperidad y más cofre es el nivel 3. Ya si eres bajo, casa el nivel 2. Esa es la idea. Entonces 40, 50, solitarios, infierno. Entonces por el momento el 1 en 1 es mejor. Eh, pero a veces te funciona el 3 en 3. Pero traten de guardarlo mejor para que lo abran 10 en 10. A lo mejor hago otro video ya a la mitad del tiempo cuando ya tenga más cofres. Unos 50, unos 100 cofres, bro, los eventos. Y cazando nada más se consigue de esta manera. Entonces, espero que haya gustado el video, raza. Ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente. Ánimo.